que fuere, en muchos lugares del mundo hay asociaciones de amigos de los extraterrestres con el fin de ambientarse para cuando lleguen los marcianos o lo que sea. En Madrid también existe una sociedad de amigos de los visitantes del espacio que preside don Fernando Sesma, y él nos dice cuándo cree que se harán visibles los extraterrestres. Privadamente ya se han manifestado muchas personas, será paulatino, como una especie de aurora. Hemos vislumbrado un objeto. No, varios, con una H en la panza. Por si esto fuera poco, hemos sabido que alguien les susurraba. Hoy, en la sombra del espejo, os invitamos a sufrir un pequeño déjà vu. Alzad la vista al cielo. Tal vez encontráis una estrella que os traiga recuerdos. Su nombre, Wolf 424. Nuestro destino, una vez más, el planeta Humo. Desde finales de los años 50, teniendo su auge en los 60, un rosario de avistamientos, cartas y telefonazos conmocionaron a la sociedad española. Los extraterrestres, presuntamente, habían establecido contacto con algunos elegidos mediante reveladoras cartas e inquietantes llamadas con voz nasal, ofreciéndoles unos conocimientos científicos muy avanzados para la época. Los summitas, paradigma de los llamados infiltrados, fueron una esperanza para muchos y un soberano fraude para muchos otros. Por todo ello, hemos decidido reunir a un nutrido consejo de expertos para intentar esclarecer, una vez más, tan controvertido embrollo. Tenemos mucho tiempo por delante. Poneos cómodos, poneos cómodas. Vais a ser testigos de sabrosas revelaciones. Y quién sabe si al finalizar el programa escucháis un carpetazo. Todo ello y mucho más para esta especial edición de La Sombra del Espejo. Y empezamos esta Sombra del Espejo hablando de un tema que ya hemos tocado en varias ocasiones y que debido a la publicación de un libro que contiene una serie de datos, una serie de expedientes y una serie de vivencias que ha sembrado por un lado incertidumbre y por otro lado no está exento de polémica. El caso es que, referente al tema humo, al hacer humo, como gusta llamar a los investigadores, hay un amplio dossier. Bueno, dossier es un decir. Yo diría una especie de enciclopedia ufológica denominada Humocat, que contiene no sé, más de unos... Yo tengo aquí unos más de 1100 folios que hablan extensamente con más de 5000 referencias sobre el caso Humo. Lo cierto es que hay un señor que aparece citado en un montón de estas referencias, un investigador que desde un principio estuvo indagando sobre el fenómeno Humo y que responde a nombre de José Juan Montejo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues encantado de tenerte aquí, José Juan, en La Sombra del Espejo. Igualmente. Bueno, pues Humocat. Claro, la gente se preguntará, ¿qué es esto de Humocat? ¿Nos lo podrías explicar, José Juan? Sí, bueno, el Humocat es una manera abreviada de referirse al catálogo de documentos sobre humo y que desde hace aproximadamente 25 o incluso un poquito más años vino recopilando Ignacio Darnaude, un buen amigo e investigador de Sevilla. Ignacio Darnaude, buenas noches. Muy buenas noches. Ignacio, encantadísimo de tenerte aquí en las ondas para los compañeros que nos estén escuchando, porque yo he de confesarlo, ¿no? Cuando se me plantea la posibilidad de hacer un programa sobre humo,
pues ya tuvimos al señor Jordán Peña, también habló en otra ocasión el compañero Manuel Carballal, Antonio Luis Moyano. Unos están más implicados en el asunto desde dentro y otros pues lo investigan un poco más desde fuera. Pero a mí y al equipo del programa nos hacía especial ilusión de contar con la presencia de la persona que ha sido capaz de recopilar los más de 5.000 referencias que tengo aquí encima de la mesa sobre el caso Humo, para lo cual hay que colmarse de no poca paciencia. Y tenemos el placer de contar con el señor Ignacio de Arnaude. Pues de verdad, Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, un lujo. José Juan Montejo, Ignacio de Arnaude, ¿qué más se puede pedir para hablar sobre Humo? Yo es que realmente no sé exactamente cómo empezar, ¿no? Pero bueno, empecemos con un tópico. Caso Humo. José Juan, ¿cómo se te ocurre empezar a indagar en un caso tan controvertido, extraño y estrafalario como este, ¿no? Buena pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Bueno, pues hemos de remontarnos pues casi hace 20 años, cuando yo era un chaval, ¿no? A mediados de los 80 o así, que es cuando, caen en mis manos un par de libros sobre este tema, escritos por Antonio Rivera. Uno de ellos es El misterio de Humo, su primer libro monográfico sobre este asunto, que publicó en 1979, y luego otro que coescribió Antonio con Rafael Farriols y que se titula Un caso perfecto. Su obra magna, ¿no? Y este último, no tiene que ver directamente con el asunto Humo, pero sí que tiene que ver, claro está, con la investigación que ambos estudiosos realizaron hace pues casi 40 años acerca de dos supuestos avistamientos ovni que tuvieron lugar en los alrededores de Madrid y que de un modo u otro se vincularon con el tema Humo. Dada, digamos, esa proximidad o cercanía geográfica, puesto que hace 20 años Madrid era y sigue siendo en la actualidad mi lugar habitual de residencia, me interesé por ello. Se presentaban ahí dos casos bajo esa denominación, ¿no?, de un caso perfecto, nada más y nada menos. Y entonces, para alguien que como yo ya entonces tenía una afición no solo por la investigación ovni, sino también está entendida como investigación o encuesta casi detectivesca y metódica, se presentó como un gran reto, la verdad. Ignacio, se ha citado un nombre, yo creo que clave en todo esto, ¿no? Rafael Farriols. ¿Qué te viene a la cabeza cuando se te cita? Pues el mayor, ¿cómo se dice? Tiene la mejor humoteca del mundo. Del mundo quiere decir de España, porque las cartas de Humo solo han circulado en España, que conste. Ellos, los supuestos humitas, dicen en muchas cartas que han mandado cientos de cartas al extranjero, pero no tenemos la menor pista de ninguna de ellas, salvo una sola del Canadá y después otra de Italia y otra de Francia, y estas dos últimas eran simples copias, o sea, traducción, una al francés y otra al italiano, de unas cartas que se recibieron en España y en Argentina. Vamos, de una carta del año 69. Pues entonces, Farriols ha conseguido, primero le compró su colección de cartas, que era el que más recibió por aquella época, a Fernando Sesma Manzano, que era el Pontifex en Madrid, con su tertulia La Valleda Alegre, en el Café León de la calle Alcalá, al ladito de la Plaza de las Cibeles. Pues entonces Farriols le compró, como decimos, sus cartas a Sesma, y después ha ido recopilando, ha ido reuniendo otras cartas por diferentes sistemas y tal, y entonces en su finca que tenía, porque ha fallecido, como todos sabemos, hace muy poco, en su finca que tenía en Argentona, no lejos de Barcelona, que está en una colina y está rodeada de un parque zoológico, pues en esa mansión que tenía allí, tenía como una torre, como un ático, el famoso emblema, el estudio, ¿no?, de él, y tenía allí guardados sus documentos, o sea, las cartas originalísimas de Humo, que eran sumamente envidiadas y deseadas con pasión por los humólogos. Y que no solo jamás vimos, por cierto. Dios ayuda y sangre, sudor y lágrimas, conseguir algunas con un goteo
por ciertos fumólogos que eran un poquitín más generosos y tal, pero porque al principio las cartas de humo eran totalmente secretas. Los que las recibían en Madrid, Villagrasa, y en Barcelona, Farriol, etcétera, las tenían guardadas en cajones y lo consideraban como una cosa totalmente privada. Así, bueno, pero claro, Farriol tiene mucho mérito porque organizó 2 congresos de humo, los primeros que hubo, uno en Barajas, por allí, cerca de Madrid, y otro... En el Motel Osuna, Ignacio. Exacto. Y otro luego en Barcelona, en el año 73, si no me equivoco, sí, en el Hotel Ritz. Hubo decenas de ellos, de hecho, ¿no? Congresos de este tipo, es increíble. Sí, pero esos fueron los 2 primeros, como dice Ignacio, efectivamente. Ignacio, sí, hablábamos del famoso Humocat. Tal compendio de información, ¿cómo se te ocurre? Porque yo imagino que, claro, te colmarías de paciencia para rellenar todo esto con más de 5.000 referencias realmente, yo creo que imprescindibles para todo aquel que se quiera acercar a un fenómeno tan controvertido como este, ¿no? ¿Cómo se te ocurre empezar documento por documento? No se me ocurrió. Si yo llego a saber la que se me venía encima, no lo hago, como es natural. Entonces... Ya que empezaste dijiste, bueno, ya vamos a acabarlo, ¿no? Empecé poquito a poco con unos documentos que no sé cómo conseguí, ya ni recuerdo, me parece que fue Rivera que me los prestó o algo así. Y empecé poquito a poco y cuando me di cuenta, pues ya iba por, no sé, 100 páginas y 500 referencias y ya conseguí ir reuniendo, no sé cómo, con una paciencia tremenda y unas artimañas tampoco sé cómo, pues reuní casi todos los documentos que, repito, eran atesorados por los humólogos y no los soltaban ni a tiros, y entonces los fui reuniendo y de cada uno de ellos hice una pequeña ficha de la procedencia, el presunto autor, el número de página, el tema que trataba, la fecha de recepción, etcétera. Y entonces, y así he seguido, porque esto empezó el año, me parece, 81, 80, en Madrid. Yo trabajaba entonces en Madrid, después trabajé en Toledo, y entonces empezó en Madrid y en Toledo, y ya después en Sevilla. Entonces, y a lo largo de, pues eso, de más de 20 años, sí, 20 años. Pues ya va por 5.000 y pico de referencias y 1.000 y pico de páginas. Bueno, Ignacio, José Juan, sale un libro a la venta llamado El hombre que susurraba a los humitas, de la mano de Juanjo Benítez. Eres tú aquí, pues presentando un poco lo que iba a ser ese trabajo, pues hace aproximadamente, yo creo que un mes y medio, cosas así. No sé si habéis tenido la ocasión de poder ojear este libro, algunos de los dos. Sí, claro. Sí. Entonces, los claro, dos. Los dos. Pues yo creo que la pregunta es clave, ¿no? Primeras impresiones, ¿qué os parece lo que comenta el compañero Juanjo, ¿no? Acerca de su laboriosa investigación acerca del fenómeno humo? Bueno, pues ¿empiezo yo? Sí, cómo no. Bien, pues trae un caso que ocurrió en Bolivia el año 67, que presuntamente podría haber sido un aterrizaje de un ovni que los humitas anunciaron aquí en Madrid a finales de mayo de ese mismo año. Vaya. Porque dijeron que iba a aterrizar un ovni de humo en Oruro, en Bolivia. Y entonces, con ese motivo, pues se descubrió luego que en la ciudad en la zona de Uyuni, que no está demasiado lejos de Oruro, en Bolivia, pues allí de repente había una pastora que estaba sola con sus ovejas, una mujer paupérrima, totalmente analfabeta, que solo hablaba el quechua indio, ni siquiera hablaba español, y de repente pues vinieron volando por el aire dos personajes muy pequeñitos, y entonces cogieron las ovejas una a una y con una especie de tijeritas o de navajita o de escalpelo le sacaron las entrañas y ciertos órganos del cuerpo, los metieron esas vísceras en una especie de bolsa y le mataron a la señora aquella 68 ovejas. Y cuando terminaron salieron volando y se fueron. Pero en el ínterin, la señora que había estado un rato fuera porque se le perdió una llama, otro animal que tenía, se le desfaltó y se le perdió, y cuando volvió lo sorprendió allí haciendo esa operación con sus ovejas.
y entonces creyó que eran 2 niños ladrones y se fue para ellos, vamos, para él, para uno, y con un palo, primero con unas piedras gordas y después con un palo con un hierro en la punta, le empezó a atizar bastonazos tremendos con la ira que tenía, ira muy razonable, por cierto, no era y para le menos. rompió un brazo al alienígena, de tal manera que el brazo se le quedó colgando y echaba sangre colorada como la bandera española. Curioso este dato, ¿eh? Sangre prácticamente humana, ¿no? O Exacto. al menos a simple vista. Y Sí, ese, muy significativo. y ese maravilloso caso, que es de los mejores que existen en toda la historia de la ufología, y no exagero, porque mutilaciones hay varios millares de reses mutiladas, pero nunca se ha visto a los que han mutilado. Y aquí se vieron, se tocaron y se les partieron un brazo. Y el ser se llegó incluso a defender con un arma cuanto menos curiosa, ¿no, Ignacio? ¿Perdón? Sí, que el ser se llegó a defender con un arma... Sí, sacó como una especie de, bueno, o quizás fuera el cuchillito que estaba utilizando para las ovejas, y que tenía como un muelle, como un boomerang, y también se lo lanzó para defenderse a la pastora aquella, y le produjo unas pequeñas heridas, no sé si en la cara o Sí, el cuerpo, pero no gran cosa. Sí, a lo largo del cuerpo, sobre todo en el pecho y... Pues eso es en el costado. una gran proeza de Benítez, por lo que hay que felicitarle. Sí, además podríamos patentar ya el multiusos alienígena, ¿no? Porque lo que usa este señorito con cabeza grande y pequeñito él... El cúter del espacio exterior. Sí. Y después, el resto del libro, una gran parte, se dedica Fin Juanjo a enumerar las inagotables, inacabables mentiras alternativas que las va alterando según el tiempo, que ante las preguntas de Juanjo, pues Jordán Peña le va respondiendo sobre Humo a las preguntas que le hace, y totalmente todos son mentiras, porque que además Jordán presume, él y lo dice, y se jacta de ello, de que es un mentiroso compulsivo, y hace como un catálogo de las mentiras que le ha colocado Jordán Peña. 120 páginas, para ser más exactos. ¿Ah, sí? Sí. Pues ya son mentiras. José Juan, tú lo has leído. Bueno, estoy leyéndolo. Y sí, efectivamente, pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio, en el sentido de que ha sido un gran mérito por parte de Benítez el llegar a determinados lugares y personas, bueno, pues que a los demás también nos hubiera gustado en su momento, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sido Benítez el que, bueno, pues haya conseguido recuperar o rescatar esta información, pues desde luego es un hecho por el que hay que felicitarle. En relación con lo que, bueno, pues desde luego sí que se puede considerar como una de las principales piezas, ¿no? o estrellas que presenta en su libro, el caso boliviano que tan magníficamente ha descrito y resumido Ignacio. ¿Lo conocíais este caso? Claro, ahí a eso quería llegar. Como bien sabe Ignacio, este caso pues ya era conocido en la literatura ufológica, y de hecho, bueno, pues sabemos que ya en 1970, si mal no recuerdo, un prestigioso investigador y ufólogo argentino, Óscar Galíndez, ya escribió un artículo, un resumen sobre este suceso, que envió a la, bueno, por entonces más famosa revista ufológica, creo que había a nivel internacional, la británica Flinsocer Review. Entonces el caso, bueno, pues ya se presentaba ahí. De hecho, las ilustraciones que acompañaban aquel artículo, había un par de dibujos, creo que un dibujo de frente y otro de perfil, de uno de estos personajes pequeñitos a que se ha referido Ignacio, y si mal no recuerdo, esos dibujos habían sido trazados por un señor llamado Pablo Ayala, cuyo nombre, bueno, pues también figuraba en aquel artículo, y que es una de las personas que Benítez pues ha tenido la suerte también de poder localizar estos últimos años, cuando ha hecho esa, digamos, revisión de ese caso. Entonces, bueno, resulta que, aparte, por supuesto, que el testimonio ahí esencial es el de esta señora, la mujer india Valentina Flores,
y que también Benítez ha tenido la inmensa suerte, bueno, pues de llegar a tiempo, ¿no? De poder recuperar su testimonio de primera mano. Divertidísimo lo que cuenta, cómo llega hacia ella. Efectivamente. Bueno, pues hay, digamos, una serie de testigos o testimonios indirectos, puede llamarse así, y que eran los de la comisión oficial, integrada por, varios oficiales del ejército boliviano y otras personas vinculadas, según lo que he querido entender, ¿no?, con diversos organismos oficiales o públicos de la ciudad de Uyuni, los cuales, bueno, pues ante la denuncia que vino a presentar esta señora y su familia, ¿no?, de la desgracia que habían sufrido, porque claro, hemos de tener en cuenta que el medio de vida de de estas personas muy humildes y muy pobres, pues era lo que podían obtener, los productos que podían obtener de su rebaño, ¿no? Y que si estos alienígenas o quienes fuesen llegaron un buen día allí y lo masacraron, pues era situarles en la ruina, ¿no? Hecho o circunstancia, digamos, vital también, que destaca Benítez en su libro. Por tanto, pues fueron a denunciar el hecho a la ciudad más importante, que estaba más próxima donde ellos residían, a esta de Uyuni, y entonces ahí, pues bueno, se formó esta comisión para llegar hasta el lugar y ver qué es lo que había ocurrido. Entonces es muy interesante, pues que efectivamente, ¿no?, ya cuando llegaron, parece ser que constataron todo lo que había ocurrido, todos los animales que estaban muertos, así como la forma, ¿no?, en que se había producido esa muerte, con esas incisiones pues tan particulares, ¿no?, que en fin, en principio descartaría un origen natural, como que hubieran sido objeto de ataque por parte de alimañas o animales feroces y demás, ¿no? Cierto. Otro de los platos fuertes de la polémica viene con las famosas fotos de San José de Valderas, las cuales, bueno, pues según Juanjo, supuestamente no serían tan falsas como nos hicieron creer, al menos por el estudio que hizo la sociedad norteamericana. No sé qué opináis vosotros acerca de esto, ¿no? Porque yo creo que la imagen de humo, como tal, si hay que escoger una foto, sería que el famoso ovni de San José de Valderas con esa gran hacha en la panza, ¿no? Claro, así es. Bueno, me explico yo, entonces. Sí. Bueno, pues entonces sí, efectivamente, ahí también Benítez aprovecha para presentar un estudio que los investigadores, bueno, pues ya conocíamos desde hace algunos años, porque él mismo pues lo había divulgado de una u otra manera, ¿no? Y que es el informe que él encargó hace unos cuantos años al Laboratorio de Policía Científica de la Guardia Civil, para que volvieran una vez más a estudiarse los negativos originales de la serie de San José de Valderas. Estos negativos, me permito aclarar que formaban parte del, por llamarlo así, tesoro humológico que disfrutaba el fallecido y recordado Rafael Farriols, ¿no? Es decir, que no solo, como ha dicho Ignacio antes, Rafael Farriols pues se dedicó a recopilar los originales de la correspondencia unmita, no solo los que había recibido él, sino que en un momento dado, como ha explicado Ignacio, pues también adquirió o compró los informes y cartas originales que había recibido Fernando Sesma cuando él se desinteresó por este tema, y aparte de ese corpus documental, bueno, pues también Rafael Farriols había ido recopilando otra serie de piezas, y unas de las más importantes pues son estas, ¿no?, los negativos originales de San José de Valderas. Bueno, pues efectivamente Benítez encargó ese estudio al laboratorio, a los técnicos de la Guardia Civil, y entonces, bueno, por lo que yo tengo entendido, no es que hayan certificado o demostrado la autenticidad de las fotos de San José de Valderas, sino me parece que más bien han reunido o destacado, bueno, pues determinados indicios o elementos que apuntarían al trucaje fotográfico, pero la virtud que sí ha tenido ese estudio es la de aclarar que el hilo o el supuesto hilito que en su momento denunció o destacó ese grupo americano al que te referías, que ya no existe, el Grun Social Watch, pues que no sería sino una confusión con uno de los múltiples arañazos que tendría el negativo en cuestión. Entonces, bien, pues yo eso lo acepto, no hay ningún problema,
y lo único que entonces habrá que tener en cuenta a partir de ahora que ese estudio del Grunwasser Watch pues no era tan fiable ni tan serio como muchos habíamos creído, pero que sin embargo, y ahí sí que me permito discrepar un poco de Juanjo Benítez, había ya otros estudios realizados en los años 70, mejores o peores, pero bueno, que yo creo que sí que estaban realizados con honestidad y que ya apuntaban hacia el origen fraudulento de las fotos. Me refiero de un lado al que efectuó un ufólogo español de aquellos años, el gallego Oscar Reibrea, y de otro lado pues también al que se realizó en el país vecino, en Francia, y promovido por un investigador que a mediados de los 70 pues estaba en muy buenas relaciones, tanto con Rafael Farriols como con Antonio Rivera, y que es Claude Poer. Ignacio, sí. Si tuvieras que dictaminar un verdicto en base a tus indagaciones e investigaciones sobre el tema de humo, si te preguntara por las fotos de San José de Valderas... Sí, pues bien, el laboratorio de la Guardia Civil lo que ha puesto de relieve con más consistencia y casi de manera casi monográfica es que el tal hilito que pendería del que estaría colgado una pequeña maqueta donde habían pintado la insignia de humo, y el tal hilo con la maqueta pues sería como una especie de caña de pescar, pues que ese hilito, según la Guardia Civil, no existe, porque lo que pareciera un hilo es un simple arañazo aleatorio del manejo, del roce de la película por 20.000 motivos, ¿no? Y a nivel personal, Ignacio o José Juan, ¿qué opináis sobre estas fotos? ¿Crees que tienen algún viso de verosimilitud? Pues bueno, en lo que a mí respecta, está totalmente en duda. A mí me parece, me da la impresión de que si fuera una maqueta pequeña, como dicen, y cercana, no daría esa impresión que para mí lo da, de realismo y de lejanía, el tal aparato o lo que sea. Yo creo, porque que yo sepa, no sean, con lo fácil que sería que alguien, y con el tiempo que ha transcurrido y la cantidad de gente que se ha dedicado a estudiar humo, que alguien hubiera hecho un simplísimo experimento con una maqueta con 15 centímetros colgada de un pequeño palo y cerca de la cámara y en el mismo paisaje de San José de Valderas, a ver qué pasaba, y nadie ha hecho esa comprobación, lo cual me hace sospechar que lo de que sea una maqueta pues puede que no sea tan totalmente cierto como han asegurado varios análisis. José Juan, ¿tu opinión? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que sí se han hecho algunos intentos por emular o repetir, imitar, mejor dicho, por Carballar, la serie de San José de Valderas, sí, pero aparte de la de Carballar, Ignacio. También, no en el mismo escenario de San José de Valderas, sino bueno, en otros lugares, en escenarios campestres, y donde incluso pues sí que algunos investigadores en su día consiguieron pues modelos de platos de plástico que una vez pegados por los bordes, pues hombre, sí que presentaban una analogía bastante interesante, ¿no? Un parecido como muy sospechoso con el objeto que aparece en las fotografías o en los negativos de San José de Valderas. Pero bien, al margen de esto, y volviendo a lo que es las fotos originales, ¿no? Los negativos en sí de San José de Valderas, yo me remito a lo que he dicho antes, que aparte del error, de la confusión o de la chapuza, bien, ¿por qué no afirmarlo así?, que supusiera en su día el estudio realizado por el Grunwasser Watch norteamericano, había ya otros estudios anteriores y otros posteriores que ha habido también, donde yo creo, que se han reunido suficientes indicios, cuando menos, para afirmar que las fotos de Valderas eran un trucaje fotográfico. Otro problema diferente, y eso también me gustaría destacarlo, y también creo que constituye otra parte importante del libro de Benítez, es que, coincidiendo con toda aquella situación de la elaboración y difusión de las fotos, a lo mejor sí que, pues pudo haber algún objeto no identificado o algo
que pudiera haber movido a confusión a eventuales testigos de San José de Valderas y otros barrios de esa zona, o bueno, por extensión de otros barrios también del suroeste de Madrid, y que hubiera coincidido con todo aquello. Eso también sería posible, claro. Sí, porque la gente de arriba es muy aficionada a estos montajes para producir confusión. Lo que más les gusta es confundir. Pues entonces, muy bien ha podido aparecer un ovni totalmente verdadero sobre los castillos el día 1 de junio del 67, y también es muy posible que alguien haya hecho esas fotos falsas con el fondo de los castillos con una maqueta. Bueno, un par de cuestiones más, muy rápidas, José Juan e Ignacio, porque tampoco quiero robaros mucho tiempo. Una de ellas hace referencia a algo que me ha llamado significativamente la atención de este citado UMOCAT, y es lo que corresponde a la referencia número 310, la cual se titula Romance con una humita en la playa gaditana de Atlanterra. Dice lo siguiente: pintoresca pieza de humología ficción. A decir de Liana Romero Swirsky, el contratista de obras sevillano Francisco Naval tuvo alojado en su chalet, apodado el Sevillano de Zahara de los Atunes, a una joven oriunda de un remoto planeta cuyo nombre suena como Humo, con la que mantuvo relaciones amorosas. Es una novelesca historia cuya veracidad debe ser comprobada. Informe de 2 páginas redactado por Ignacio de Arnaude el 6 del 7 del 86, tras una entrevista personal con Liana Romero, amiga de Paco Naval. Documento inédito. No sé a vosotros, pero a mí esta historia del contratista de obras sevillano me suena bastante a la investigación que llevó cierto investigador navarro que ya hemos citado en varias ocasiones en esta entrevista. No sé cuál es vuestra opinión acerca de esto, pero a mí me recuerda mucho, como acabo de decir, a una obra de investigación llamada Ricky B, que según ciertas fuentes, Ricky B corresponden, según se cita en ese libro, a las siglas RB, y más concretamente su nombre sería Regina Bruning. No sé qué os parece todo esto, ¿qué podíais comentarnos? Pues el libro, yo lo he leído, y entonces es una historia que Juan José Benítez asegura que ha investigado con muchos viajes a América Latina, y que ha visto a la señorita es tan guapa, que trae las fotos, la testigo, la famosa, y también, por supuesto, Benítez ha hablado con el constructor. Y entonces Benítez, con las conversaciones con ambos, y en particular con los diálogos que ha tenido, y al parecer en más de una ocasión, en bastantes ocasiones con la chica esta norteamericana, pues ha construido el libro, y yo ni le quito ni pongo rey. Claro, pero a mí lo que me ha extrañado de todo esto es que primero en ese libro bajo ningún concepto se publica el nombre de este señor, y yo ojeando este UMOCAT, claro, encuentro pues la referencia de este señor, este contratista de obras públicas sevillano llamado Francisco Naval. Sí. Y claro, me llama cuanto menos la atención. La pregunta es muy simple: ¿tiene esto relación directa, según vuestra opinión, con lo publicado por JJ Benítez? Que yo sepa, es el mismo. Lo que pasa que al principio pues no habría ese secretismo con respecto al nombre, pero ya después, tanto Liana Romero como Juanjo, Liana quizás le dijera a Juanjo que no nombrara con su nombre verdadero al constructor, y Benítez pues aceptó, y entonces todo el libro está hecho con nombre falso o con nombre ninguno, y no citan al tal constructor, ¿no? José Juan, escucho que te ríes. Eso también significa que, como en tantas otras ocasiones también, Ignacio, que es uno de los maestros y pioneros también de la ufología española, si me permites decirlo, ¿no? Pues que también en ese pequeño detalle pues se adelantó unos años, ¿no? O sea, ¿me estáis diciendo que la famosa obra Ricky B estaba ya reflejada en este documento, repito, número 310 del UMOCAT, que hace referencia a un supuesto ser infiltrado, un ser extraterrestre? Cuanto menos me parece curioso el asunto. Por lo que se refiere a la identidad del constructor, vamos, tampoco he seguido yo demasiado de cerca esa historia, pero creo que sí, que como ya ha explicado Ignacio, creo que es la misma persona, claro. Muy bien, y bueno, finalizando, yo creo que una de las preguntas del millón, junto a la que os hacía al principio, Enigma Humo, ¿cuál es vuestra conclusión?
¿Hubo algo de cierto? ¿No hay absolutamente nada de cierto? ¿Creéis que fue Jordán Peña el único autor de todo este montaje, tal y como él se autoproclamó en un principio? ¿Creéis que hay CIA de por medio? No sé, porque hay un poco de batiburrillo de conceptos, de ideas, de mentiras, de medias verdades que yo no termino de tener muy claro. No sé si vosotros, que sois pioneros en todo lo que concierne a la investigación de humo, podríais aclararnos un poquito más este asunto. José Juan, tú primero. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente. En cuanto a la explicación o posible explicación de qué haya sido o que sea el asunto Unmo, pues en los últimos años hemos acudido a una especie de, o hemos asistido a una especie de ceremonia de la confusión. Entonces yo pues simplemente puedo decir que si hace 14 años más o menos, ¿no?, en 1993, que es cuando por primera vez el señor José Luis Jordán Peña asumió la paternidad del asunto Unmo así como sin fisuras, ¿no?, es decir, declarándose él como autor pues de todo, de todas las cartas e informes recibidos desde 1966 hasta ese año, como autor se supone que también o responsable de los casos OVNI que en los primeros tiempos sirvieron para avalar la posible realidad unmita, los casos de Aluche y de San José de Valderas, ocurridos en 1966 y 1967 respectivamente. Bueno, y luego pues toda otra serie de incidentes y de situaciones pues que han venido jalonando a lo largo de los años el asunto Unmo. Pues esa autoconfesión, esa autoinculpación, mejor dicho, pues lo cierto que a lo largo de los años pues ha quedado un poco en el aire, ¿no? Y precisamente por obra y gracia, o casi podría decir por obra y desgracia del propio emisor de la misma. Es decir, que yo comprendo muy bien y comparto en gran parte pues el sentimiento de decepción, de cierto enfado también, ¿no?, que trasluce Benítez en su libro cuando resume todas sus entrevistas y conversaciones con Jordán Peña, y destaca, claro está, pues bueno, todas las contradicciones y mentiras de que ha sido objeto, pues porque otros que hemos hablado quizá en menos ocasiones con Jordán Peña, pues también, ¿no?, hemos visto que pues no de ninguna manera era sincero con las cosas que decía. Y luego es más, si al menos él hubiera podido apoyar o demostrar documentalmente algunas de sus afirmaciones más controvertidas o más arriesgadas, como por ejemplo pues esas conexiones o vinculaciones que la ha afirmado mantener. En unas ocasiones ha hablado pues directamente de la agencia norteamericana por excelencia, de la CIA. Otras veces ha hablado que sí de un instituto o de una institución que bien podía ser americano o no lo dejaba muy claro, podía ser anglosajón, en fin. Pues lo cierto es que todo eso pues al final no lo ha podido demostrar de ninguna manera, y somos todavía los que, a pesar de todo, somos algunos, ¿no?, los que esperamos que eso pues de alguna manera lo pueda o lo quiera, si es que hay algo, ¿no?, de esa vinculación, demostrar de aquí a un futuro próximo. Más allá de ahí, pues hombre, yo creo que sí está clara la implicación de José Luis Jordán y de algunos otros amigos suyos, como el señor Vicente Ortuño, que también aparece mencionado y fotografiado en el libro de Juan José, y que efectivamente pues ellos hay datos objetivos como para afirmar que han intervenido en algunas cuestiones o algunas situaciones relacionadas con el tema Unmo. Pero claro, ¿a qué nivel ha sido esa participación? Como autores, como simples ejecutores de un plan o de un proyecto elaborado por otras personas, como una teoría que yo todavía, pues hombre, creo que hay visos como para mantenerla, la de que esto, al menos en un inicio, se hubiera planteado como una especie de experimento sociológico o sociométrico para medir o estudiar la credibilidad que podía tener y las reacciones que podían tener un grupo de personas ante la presencia o la llegada de un grupo extraterrestre. Pues a lo mejor había algo de eso, desde luego, pero los verdaderos autores o creadores de todo este asunto pues todavía siguen en la sombra. Bueno, ¿Crees que hay CIA involucrada, José Juan, CIA o algún tipo de servicio secreto, tal y como se dijo en un principio? Sí, como creer es posible, pero el problema es que la persona que en principio ha interactuado o ha
recibido esas órdenes o ha conocido a esos supuestos agentes o elementos de la CIA o de un instituto americano o de lo que sea, pues no ha aportado ninguna prueba de que esas personas sean de carne y hueso, ¿no? Ignacio. Sí. Bueno, pues de entrada, Jordán Peña es totalmente imposible que haya escrito ese monumento intelectual y cultural, que son las 1300 páginas científicas y psicológicas y hasta espirituales de Humo. Totalmente descartado. Entonces, el caso Humo es muy complicado, es complejo y es muy confuso, porque hay cosas ahí mezcladas. Entonces, en mi opinión muy personal, lo más probable es que la literatura de Humo sea producto de un contacto extraterrestre más entre las decenas de millares que hay, que se ha recibido por telepatía a través de un contactado. La diferencia es que no conocemos quién ha sido ese tal contactado. Y en segundo lugar, que Jordán Peña ha tenido una participación activa y directa en la trama mundanal de aquí abajo, mecanografiando los mensajes que ha recibido el señor que sea, el sensitivo y tal, y distribuyendo las cartas. Pero por otra parte, la mayoría de las cosas que afirman las cartas de Humo, yo diría que hasta un 90 o un 95% son totalmente inventadas, son mentiras, son falsedades. Entonces, ¿crees en la posibilidad de que, aunque sea en un mínimo porcentaje, haya algo de posible contactismo real y extraterrestre en lo que se refiere a la Fe y Humo? Exacto. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como esta gente de arriba siempre opera así, con trigo y con cizaña entremezclados de manera inextricable, pues aquí ha podido ocurrir lo mismo. Y otra cuestión es que el alma de las cartas de Humo, literaria y temática, y la manera en que están escritas, y sobre todo el reducto de cuestiones espirituales que tienen ciertas cartas, y sus teorías cosmológicas, y la teoría de los Ibozoo-U, o sea, su teoría cuántica de la materia subatómica, pues todo eso es demasiado, original para que sea de aquí. Me da la impresión de que eso no se ha inventado aquí abajo. Luego, si de aquí no es, pues será de allí. Para finalizar, José Juan, ¿crees en la posibilidad de que haya un pequeño porcentaje de cartas auténticas y que esto pueda ser fruto de un posible contacto extraterrestre? Pues hombre, la verdad es que me cuesta mucho creer en esa posibilidad por mínima que fuera, pero bien, admitiendo, como he indicado antes, que todavía está en el aire y permanece en las sombras la verdadera, la auténtica autoría del tema de Humo, ¿no? Pues bueno, por dejarlo como una hipótesis, una posibilidad muy en segundo plano residual, pues ¿por qué no? No hay que cerrarse a ninguna opción. Pero me parece muy improbable que conste. Que hay un detalle importante, que toda la cuestión del contacto extraterrestre está impregnada profundamente de dos factores: el absurdo y el índice de extrañeza. O sea, todo lo que ellos hacen no tiene ni pies ni cabeza y es sumamente raro y extraño. Bueno, pues precisamente esos dos factores son fundamentales en el caso Humo y lo impregnan todo. Luego, entonces, ese podría ser un marchamo de que efectivamente de aquí abajo no son. Bueno, pues ahí queda vuestra conclusión. De verdad, muchísimas gracias. Una primera pregunta que se me ocurre. Pablo, ¿el fenómeno Humo sigue vivo? Yo creo que sigue muy vivo. Además, el amigo Antonio Luis Moyano también se lo sabe muy bien, porque él sigue desde hace muchos años investigando, hablando con las personas. Felizmente, bueno, infelizmente, algunos de los protagonistas de Humo se han ido,
como recientemente el buen amigo Rafael Farriols, ¿no? Sí, hacíamos mención a él en la primera parte del programa. Exacto, y con el cual tuve el privilegio, la dicha de poder entrevistarle ya por última vez. Hicimos la última entrevista televisiva todavía inédita, ¿no?, a Rafael Farriols, y podríamos hablar mucho sobre este personaje tan especial, ¿no?, y tan entrañable también, ¿no, David? Pero yo diría que el fenómeno, y va a volver todavía con más fuerza, Humo, no solo a partir del último libro de Juanjo Benítez, sino también por todo lo que yo creo que se está terciando en torno a Humo, no solo, yo creo que menos en España, sino más bien en el extranjero, en Francia, en Japón y otros países donde el fenómeno Humo se ha expandido de una manera prácticamente incontrolable. Antonio Luis, comentábamos que en tu último libro dedicas 2 capítulos al fenómeno de Humo, y si tu último libro es actual y hablas de investigaciones actuales, el tema Humo sigue siendo actual, ¿no? Pues sí que es cierto que el fenómeno de Humo pues está de actualidad, al menos a nivel literario, porque la casualidad ha querido que en el tiempo coincide la publicación de mi modesto libro Crónica del Misterio en España, en el que dedico 2 capítulos a los avistamientos de Aluche y San José de Valderas, y casualmente pues Juan José Benítez saca su libro El hombre que susurraba a los sumitas, en el que desgrana pues un montón, infinidad de avistamientos y de casos y de detalles nuevos sobre el asunto de Humo. Así que por lo menos a nivel literario sí que está cobrando nueva actualidad. Bueno, Pablo, Antonio Luis, vamos un poco al grano, porque has dado, yo creo que en el centro de la diana. JJ Benítez saca un libro, el cual hemos estado comentando ampliamente, sobre el fenómeno de Humo. Un libro que trae nuevos datos y nuevas polémicas. No sé si habéis tenido la ocasión de leerlo, Pablo, Antonio Luis. No, yo lo adquirí ayer mismo, ¿no? Ya lo estoy hojeando y a priori, por encima, ya me parece muy interesante, y puedo decir por la gran cantidad de material gráfico, ¿no?, que dispone Juanjo en este libro. Fotos, por ejemplo, aquí maravillosas o de época, ¿no?, como un 600, si no me equivoco, ¿no?, en el lugar de los hechos de la aparición del famoso ovni San José Valderas, que Moyano ha investigado ahí de forma magnífica, ¿no? Y como comenta también en su libro, él te podrá contar, ¿no, Antonio?, algunos detalles sobre esta foto del 600, ¿no?, que supuestamente aparece Jordán Peña al volante. Sí, resulta curiosa. Yo desconocía por completo la existencia de esa fotografía, que se ve pues ahí rosa, casi como si fuera la persona que está en el interior del 600, pues parece poco más que un extra, que un fantasma. Entonces no sabemos precisar si es mi gran amigo José Luis Jordán Peña o un humita, o quién diablos está al volante de ese 600. Antonio Luis, el caso es que tengo aquí el libro entre las manos y se te citan un par de ocasiones, ya que entrevistaste a una de las testigos, ¿no?, de ese famoso avistamiento. Sí, la verdad es que Juan José Benítez tiene la cortesía de mencionarme en 2 ocasiones, cosa que para mí pues la verdad es que me halaga. Una de ellas es el haber identificado a Emilia García Carrascosa, la niña Enlita Emilia, como aparece bautizada en el libro de Un caso perfecto de Antonio Reguilés y Rafael Farriols, que no había sido entrevistada pues hasta durante 25 años había estado ilocalizada. Solamente consta que el doctor Fernando Jiménez del Oso pues la entrevistó en su programa, y 25 años después ella no volvió a hablar del tema del ovni avistado en San José de Valderas, hasta que yo, después de una larga investigación, pues conseguí entrevistarla y hablar con ella. Entonces no sé si fue Juan José Benítez cuando me llamó y yo le facilité los datos para que pudiera pues matizar algunos detalles del ovni que vio. Y luego en otra ocasión pues me menciona en el croquis que José Luis Jordán Peña me realiza, en el que me esquematiza cómo realizó las fotografías de la maqueta del ovni sobre el castillo, que en este sentido pues hay varias versiones sobre cómo realizó las fotografías. Yo me quedo lógicamente con la versión que a mí él me da, porque considero que es la única creíble, en el sentido de que yo a lo largo del tiempo he establecido una gran amistad con José Luis Jordán Peña. De hecho, aprovecho para romper una lanza a su favor. Sí, queríamos entrar en ello ahora. Es una persona absolutamente cuerda y
y sensata, y lo que me cuenta a mí es lo que se ajusta a la realidad. Claro, llegamos al tema espinoso del libro, ya que se dedican una serie de páginas, lo comentábamos antes, a desmitificar ya no solamente los hechos narrados por José Luis Jordán Peña, ¿no?, sino otra serie de cosas más a nivel personal, al cual no creo que sea menester acercarse. Pero la pregunta es que ahora, Antonio Luis, tú conoces muy bien a José Luis Jordán Peña, al cual hemos de decir que el equipo de este programa se ha puesto en contacto con él. Él pues no ha podido intervenir por una serie de causas físicas, así nos lo espetaba hace unos días. Y aparte, bueno, yo le preguntaba, José Luis, no sé si habrá tenido la ocasión de hojear este libro, ¿no? Lo cierto es que ahí se dicen una serie de cosas que contradicen en muchos puntos lo que usted mismo nos dijo a nosotros en la pasada edición de La Sombra del Espejo, ¿no?, que dedicábamos a los fraudes paranormales. Y él simplemente lo que dice es que no está en absoluto de acuerdo con lo que ahí se dice y que no tiene absolutamente nada que decir al respecto. Antonio Luis, conoces muy bien a José Luis Jordán Peña, sí, y aquí se dicen una serie de cosas poco amables sobre él. Imagino que tendrás algo que decir al respecto, ¿no? Claro, David, es decir, José Luis Jordán Peña ha sido entrevistado pues por infinidad de investigadores, Manuel Carballal, Juan José Benítez, y yo te puedo decir que en las dos ocasiones en las que José Luis Jordán Peña ha sido más sincero ha sido en las entrevistas que yo le he realizado, entrevistas, charlas, conversaciones, encuentros, y en la entrevista que tú y Víctor Ortega tuvisteis la ocasión de hacerle en este mismo programa. Porque fíjate, David, en el libro de Juan José Benítez, Jordán Peña única y exclusivamente habla de la institución, palabra que utiliza pues para camuflar, para referirse a los servicios de inteligencia americanos, en este caso la CIA. Si tú recuerdas, David, la única vez que José Luis Jordán Peña menciona a la CIA de una manera explícita es precisamente en las charlas que yo tenía con él y en tu programa de radio. Fuera simplemente se ha limitado a hablar de la institución. Eso quiere decir que a otros investigadores José Luis Jordán Peña probablemente no les haya sido lo suficientemente, se haya sincerado lo suficiente, porque ha desconfiado de la persona que tenía entrevistándole. Pablo Villarrubia, ¿qué piensas al respecto? Don José Luis Jordán Peña se convierte en el protagonista principal en cuanto a las pesquisas realizadas por Juanjo para demostrar en gran parte que esto no es tan fraudulento como se dice en un principio, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con el amigo Moyano en relación a Jordán Peña, lo conozco también, ya estuve en ocasión en su casa, pareció una persona muy amable, muy cuerda, eso sí, realmente muy lógica. No estuvimos hablando sobre humo, sino estuvimos hablando sobre parapsicología. Es un hombre que tiene grandes conocimientos en ese sector y estuvimos hablando varias horas largo y tendido. Me sorprendió, a pesar de su estado físico, ¿no?, debilitado, su capacidad mental, su racionamiento rápido, sigue haciendo dibujos. Además es muy interesante porque los dibujos que hace, me hizo un par de ellos, ¿no? Recuerda mucho, aquellos que están en las cartas sumitas, ¿no? Lo que confirma también que algunas cartas algunos dibujos que están también en esas cartas fueron hechas por Jordán, y me parece un personaje sumamente interesante, ¿no? La gente, yo diría que hay que conocer a Jordán antes que juzgar, ¿no?, cualquier cosa, cualquier situación en relación a humo, hay que conocerle, y si no fuera él, quizá humo no es lo que soy, ¿no? Yo creo que también en parte hay ese aspecto positivo de que esta gran bola de nieve, ¿no?, esta luz gigantesco que se formó ahí a partir mediados de los años 60, solo pudo crecer de esta forma, también gracias en buena parte a Jordán Peña. ¿Os parece bien, Antonio Luis y Pablo, que recordemos lo que aquí aconteció en este programa? Por un lado entrevistábamos a Jordán Peña y luego pues meses después conseguíamos una entrevista con JJ Benítez acerca, en gran parte de la misma, sobre el fenómeno humo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ambos dijeron al respecto. Lo que puedo comentarte, David, y adelantaros a todos es que, desde luego, lo que dice Jordán Peña pues no es cierto, con todos mis respetos. Yo demuestro en el libro que este hombre miente. Es más, yo creo que es un hombre que tiene un problema grave en ese sentido, y que el tema humo no está cerrado en absoluto. Un experimento social para testar unos individuos de formación científica, sí, y que hubo bastantes víctimas
víctimas entre comillas, ¿eh? Concretamente a los numerosos casos que hay en los que se han visto naves con esa famosa H en la panza, y que no tienen nada que ver con el señor José Luis Jordán Peña. Entre otras razones porque aparecen mucho antes de que él hubiera nacido. El fenómeno UFO, el fenómeno OVNI, objetos volantes no identificados, es completamente todos. Un 100% de los casos son fraudes. Por supuesto no estoy de acuerdo cuando dice que todo el fenómeno OVNI es fraude. Eso no se lo cree ni él. Y podríamos estar toda la noche diciendo por qué no. Encontraremos personas como Benítez, Juanjo Benítez, un amigo excelente mío, que cree en los ovnis y que cree en humo. Claro, está en su derecho. Y ahí en el libro pues se demuestra que efectivamente este hombre no es coherente con lo que dice, y en muchísimos temas relacionados con el fenómeno humo. Por eso digo que José Luis Jordán Peña pues no es creíble, no tiene ninguna credibilidad, y es más, ni siquiera cuando dice la verdad, si es que la dice. Pues ahí teníamos las declaraciones de ambos. No sé si tenéis algo que añadir, Pablo, Antonio Luis. No, creo, por ejemplo, lo que dice Juanjo en relación al fenómeno OVNI es correcto. O sea, que ya es cierto que ovnis con símbolos como semejantes al de humo han aparecido ya desde hace mucho tiempo, hace muchos años, ¿no? Es el caso, uno de los casos que él menciona aquí, además, en el libro, que es del año, si no me equivoco, 54, o por ahí años 50, en Brasil, en Curitiba, en Paraná, cuando él conoce en uno de sus vuelos promocionales por Brasil, de uno de sus libros de Caballo de Troya, y esta información la tengo de primera mano también por parte del mismo y también de otras personas relacionadas a la editorial Mercurio de Brasil, de que se encuentra con este señor Dos Santos, un funcionario de Brasilia, y que hubieran visto sus parientes, ¿no?, un ovni con el símbolo UMITA en su base. Yo mismo, estando en Brasil, en el estado de Ceará, entrevistando a un ufólogo, Jan Alencar, muy importante de aquella zona del nordeste brasileño, me relataba que en los años 80 o principios de los 90, algunos pescadores de la costa de Ceará habían observado un ovni tripulado con 2 o 3 humanoides a bordo, y en su panza el típico símbolo de la H, ¿no?, de humo, y posiblemente esos pescadores no sabían nada sobre la historia de los humitas. Ahora, mi duda es, realmente, yo no sé si realmente este símbolo de humo tiene que ver con el humo de los años 60, de esta España, ¿no?, de franquista, o si fue copiado a partir de otros informes de ovnis, y fue empleado después, ¿no?, para articular toda esta cuestión, todas estas cartas, ¿no?, gran montaje, ¿no?, a partir de datos de hechos reales, ¿no? Es posible, yo creo que los tiros van más bien por ahí. Antonio Luis. Sí, bueno, la verdad es que con el tema referente a los avistamientos con ovnis que tienen el logotipo de humo, pues aquí el dilema es o establecer una relación causal, como establece Juan José Benítez, de que todo estaría dentro de un mismo ámbito, que sería el asunto bautizado como humo o asunto H, o bien se trata de una casualidad. Ejemplos tenemos el del famoso ovni de Varonés de septiembre del año 89, que creo que fue el caso ovni que más repercusión mediática alcanzó, porque incluso yo recuerdo en los telediarios, pues incluso se le dedicaron al menos 3 minutos a relatar esta noticia. Y bueno, los oyentes seguramente que sean aficionados al tema ovni lo recordarán. En un parque de Varonés, pues varios niños son testigos de un ovni que desciende, y precisamente en los croquis, en los dibujos que realizan estos niños del platillo volante que aterrizando en el parque, y que aparece en el libro, en el último libro de JJ Benítez, pues aparece dibujado pues ese logotipo de humo, que también coincide con una de las letras del alfabeto cirílico. Entonces aquí la pregunta sería, ¿todos esos platillos volantes, esos ovnis,
ahí Pablo Villarrubia pues ha mencionado también algunos que él ha recogido, tienen que ver con el asunto humo, o se trata de una casualidad. Probablemente nos podamos inclinar por esta segunda opción, en el sentido de que hay infinidad de avistamientos ovnis, en todos se describen pues una serie de logotipos, de historias, y lógicamente un pequeño porcentaje de esos avistamientos pues tiene que tener una conexión, una casualidad, como es en este caso el logotipo de humo, ¿no? Lo cierto es que yo recuerdo ahora mismo, pues que si nos sumergimos ya en el asunto humo, patrio por excelencia, lo que tiene que ver con las cartas, con aquellas llamadas, no sé si recordáis a un policía que leía una de esas cartas. Dionisio Garrido. Sí, efectivamente. Bueno, pues si os parece bien, recordamos aquel momento en el que Dionisio Garrido pues leía de viva voz una de las cartas que le fue facilitada por uno de los extraterrestres, supuestos extraterrestres, ¿no?, del planeta Humo. Es un tema bastante curioso, no sé si os recordaréis, Pablo. No, me acuerdo de un caso de observación de ovnis sobre la Luna, porque era astrónomo amateur y poseía un telescopio, ¿no? Hizo una observación en los años 50, pero me gustaría escuchar, si fuera posible, ¿no?, este registro, si es que existe, ¿no? No, sí, lo cierto es que el registro como tal existe, y es muy curioso porque me gustaría ahondar un poco en este asunto, porque no solamente hablamos de ufólogos, ¿no?, o de personas que están acostumbradas a investigar este tipo de fenómenos y que en aquella época, pues, ¿por qué no decirlo, no?, creía a pies juntillas en todo lo que tuviera que ver con contactos extraterrestres. Hablamos también de misivas y de cartas recibidas por agentes de la ley. Es cuanto menos curioso esto, ¿no? Y que incluso yo creo que llegaron a creerlo en parte. Sí, estas cartas precisamente fueron recibidas por personas pues con un nivel intelectual alto y que ocupaban pues determinado estatus social, pues probablemente con la intención de que esas cartas pues adquirieran mayor difusión, ¿no? Si estas cartas hubieran sido recibidas por gente corriente y moliente, pues probablemente su contenido no habría trascendido como trascendieron en su momento, ¿no? Bueno, pues escuchamos, si os parece bien, este corte en el que Dionisio Garrido de viva voz lee uno de los informes humitas. Humo Aeleue, lengua español, dirigido a Dionisio Garrido, Madrid, España. Señor Dionisio Garrido, mi primer deseo estriba en una expresión de mis más cordiales saludos hacia usted, su honorable esposa, sus hijos, en especial al más caro, que sabemos ya restablecido de su dolencia circulatoria, y sus hermanos atentos al análisis de nuestra información ofrecida antaño por estos expedicionarios que le escriben. Señor, de mis hermanos no presentes hoy, he recogido este flujo informativo sobre ustedes. Yo me consideraría dichoso conociéndoles personalmente, o al menos manteniendo con todos alguna cordial conversación a través de circuito telefónico. Razones de disciplina de grupo me lo impiden, mas quede a salvo mi sincero deseo de que el entrañable puente espiritual con nuestro pueblo no se rasgue jamás. Pues ahí estaba. Es cuanto menos no solamente llamativo, sino entrañable en parte, ¿no? Sí, un documento histórico, sonoro, realmente histórico, Y enhorabuena por haber rescatado este material, que yo creo que mucha gente lo agradecerá, David. Una pregunta que hicimos en un programa anterior, esta vez te la voy a hacer a ti, Pablo, te ha tocado. Si tuvieras que quedarte con un corte, el corte de audio, que yo creo que mejor resume lo que pasó en aquella época, un corte que tenga que ver con una comunicación humita, ¿con cuál te quedarías? Bueno, yo no he podido escuchar, ¿no?, una grabación de, bueno, pues solamente de uno de los, no de un humita propiamente, ¿no?, sino si no me equivoco, de un otro extraterrestre con el que contactaba Fernando Sesma, ¿no? Si a lo mejor Moyano me puede corregir, no sé si era Sinot. Saliano, quizás. Saliano, exactamente, Saliano, ¿no? Aunque digamos no esté relacionado directamente, ¿no?, con
con humo, pero estamos hablando de pre-humo, ¿no? Y un momento muy importante también de la historia, ¿no? Por lo menos de la ufología, del movimiento ufológico en España. Eso me parece muy interesante, ¿no? En cuanto a documento sonoro, claro. Antonio Luis, escoge uno. Yo no sé si se refiere, si es el mismo documento sonoro que tenemos en mente, pero yo recuerdo una llamada telefónica que recibe Rafael Farriols. Exacto. Y en la que se presenta ese interlocutor como un humita, creo recordar, si la memoria no me falla, porque Pablo me dará la razón de que el tema humo es absolutamente complejo y está rodeado de matices y de detalles que muchas veces a los investigadores se nos escapan. De hecho, en el libro de JJ Benítez, pues la verdad es que y es dilatado y extenso, aún así faltan infinidad de detalles. Pues bueno, pues es una grabación en la que se recoge, y ese humita pues se expresa con cierta dificultad, ¿no? Parece ser que esa llamada pues la realizó el propio Jordán Peña y utilizó un aparato, un distorsionador de voz, y eso generaba pues ese efecto de una voz que le costaba expresarse, ¿no? Como la característica de un extraterrestre que estaba no habituado a la atmósfera terrícola, ¿no? ¿Queréis que la escuchemos? Sí. Vamos a ello. Sí. Me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen preguntas. ¿No formulen? Preguntas. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas. ¿No formulen? Preguntas. Preguntas. Sus hermanos. A sus hermanos. Sí. Reunidos. En su domicilio. A mis hermanos. Sí. Ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Suplicamos perdón. Sí. Suplicamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Pues ahí estaba el corte. María miraba con una cara rara porque es la primera vez que lo escucha. Sí, la verdad es que sí, es curioso, la verdad es que... Madre mía. Tú recibes una llamada a tu casa con esta voz y ¿qué piensas? Bueno, yo cuelgo. Pues ahí estaba. Bueno, pues Antonio Luis y Pablo Villarrubia, muchas gracias por estar con nosotros. Para finalizar, me gustaría preguntaros algo muy simple. Es decir, vosotros mismos habéis investigado de cerca el fenómeno humo. Juanjo Benítez ha llegado a su conclusión. Jordán Peña tiene la suya. ¿Cuál es la vuestra? Pablo. Bueno, yo creo que en toda esta maraña, como comentaba también Moyano, pues se entremezclan algunos hechos yo creo que son reales y otros y muchos falsos, ¿no? Y entre los reales yo diría verídicos, algunos fenómenos posiblemente de tipo paranormal, parapsicológicos, que se dieron en el ambiente de aquellas tertulias de la Ballena Alegre, en aquellos sótanos. Estoy convencido de que esa concentración de personas con los mismos intereses, o por lo menos parcialmente interesadas en toda esta fenomenología, tanto de paranormal como ufológica, pudo desencadenar en conjunto una serie de fenómenos paranormales que se establecieron como elementos de sincronicidades, extrañas casualidades, entre comillas, e incluso de fenómenos de tipo poltergeist, me atrevería a decir, en función de los testimonios de muchas personas que estuvieron presentes en estas reuniones de la Ballena Alegre. Pues Pablo Villarrubia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a la sombra del espejo. Gracias a ti, amigo David. Esperamos volver a escucharte. Ojalá. Hasta la próxima, amigo. Gracias. Antonio Luis Moyano, conclusión, si es que la hay. Conclusión, bueno, pues yo creo que probablemente todo ese tipo de fenómenos que se generaron en torno a la Ballena Alegre, el Café Barleón, donde se reunían aquellas personas que recibían aquellas cartas sumitas y donde aprovechaban pues para comentarlas, y otro tipo de fenómenos, pues
probablemente tengan una explicación absolutamente racional, y que efectivamente el vórtice generador de este fenómeno, de este experimento sociológico, como lo bautizó en su momento su artífice, es precisamente pues don José Luis Jordán Peña, que yo tengo que decir, vuelvo a romper una lanza a su favor, que él no miente, él no falta a la verdad. Esos son sencillamente impresiones subjetivas de quienes le han entrevistado. Yo en las entrevistas que le he hecho nunca he encontrado contradicciones, no hay ningún tipo de patología observable en su conducta ni en su personalidad. Esto me parecen afirmaciones absolutamente gratuitas y carentes de fundamento. Como tú sabes, David, yo tengo una formación dentro del ámbito de la psicología, y la verdad es que yo no he encontrado ningún elemento, ningún rasgo lo suficientemente sólido como para poder argumentar de manera gratuita, como lo han hecho pues otras personas que yo respeto pero que no comparto. Tiene pues un trastorno de personalidad múltiple. Yo esa teoría no la comparto en la medida en que no está confirmada por pruebas de peso, y que nos encontramos pues con un fenómeno absolutamente interesante de cómo un experimento pues sociológico auspiciado, pues no sabemos si por los servicios de inteligencia o por quién, pues alcanza una repercusión mediática sin precedentes, hasta el extremo de que, por ejemplo, pues no sé, en el libro Crónica del Misterio en España, pues yo menciono cómo la revista El Jueves, en el año 95, pues en el suplemento en un monográfico que sacó sobre el tema OVNI, incluso editó algunas pegatinas con el logotipo de humo. Es decir, que estamos hablando de un fenómeno que trasciende lo meramente ufológico, y se trata de un fenómeno sociológico que tiene que ser conocido pues por cualquier persona de a pie, sencillamente. Perfecto, Antonio Luis. Una última pregunta. ¿Cuántas veces llegas a entrevistar a José Luis Jordán Peña? Pues la cifra exacta no lo recuerdo, pero creo que entre 5 y 6 conversaciones aproximadamente. Es decir, desde el año 2000, que yo tengo el primer contacto con él, pues todos los años que voy en alguna ocasión a Madrid, pues aprovecho para visitarle. Eso aparte, pues algunas conversaciones, aparte de las entrevistas, digamos, de las charlas que he tenido en su casa, pues de vez en cuando nos hemos llamado por teléfono. Por ejemplo, pues ahora en Navidades pues tuvimos ocasión él tuvo la cortesía de llamarme a mí por teléfono para desearme felices fiestas, y también hemos intercambiado pues algún correo. De hecho, las últimas cartas humitas que se están difundiendo a través de internet pues tienen la gentileza de mencionarme a mí, cosa que yo agradezco, porque es un guiño que José Luis Jordán Peña pues me hace por la amistad que entre él y yo tenemos. Pues me parece perfecto. Ya tenemos dos opiniones, es decir, tenemos la opinión de Juanjo Benítez, el cual, según afirma en su libro, entrevistó a José Luis en más de una decena de ocasiones. Bueno, tú has sido un poco menos, pero yo creo que con 5 o 6 entrevistas... Bueno, creo que no lo sé. Creo que Juan José Benítez se refiere a durante 10 años. Es lo que menciona en el libro. Seguramente lo ha entrevistado muchísimas más veces que yo. Sí, él no lo confesó, sí. El lazo de amistad que se ha establecido no es el mismo. De todas maneras, yo me limito a expresar mi opinión, y los radioyentes pues ya tienen que sacar pues sus propias conclusiones. Es decir, que lo que dice pues Juan José Benítez, él ha hecho una investigación muy rigurosa, muy exhaustiva, la cual yo sencillamente pues envidio realmente de la cantidad de datos que aporta en su libro, pero tengo que ser sincero y decir que no lo comparto. No, perfecto, así tenemos opiniones contrastadas. De alguna forma esa era el principal objetivo de este programa, ¿no? Sale un libro que pues abre unos nuevos horizontes en cuanto al fenómeno humo, y es cuanto menos polémico, y la polémica pues lógicamente da pie a que otras personas que también han investigado el fenómeno, en este caso como tú lo has hecho, Antonio Luis, pues dé una visión diferente y fundamentada. De todas maneras, David, yo considero que esa polémica es buena si los radioyentes que no han oído hablar antes del tema humo, pues por lo menos se acercan a conocer este fenómeno y a reflexionar sobre él, ¿no? Independientemente de las conclusiones que cada uno pues saque, si se trata de naves extraterrestres o se trata de un experimento sociológico realizado por los servicios de inteligencia, o sea cual sea la hipótesis que explique pues este fenómeno, ¿no? Estupendo. Pues Antonio Luis Moyano, una vez más, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros aquí en La Sombra del Espejo. Ahora tenemos la ocasión de hablar con una persona que yo considero muy especial, porque
es la única superviviente de una asociación realmente clásica y entrañable en esto del mundo del misterio, ¿no, María? Eso es. Se trata de Hilde Menzel, si no me falla, sí, que fue secretaria en 1960 de la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio. Burú. Hilde, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues encantados de compartir este rato con usted, doña Hilde. Pero ya tengo que rectificar lo primero que han dicho. Ah, pues... No fue en 1960, fue en 1954. Ah, vale, pues ese dato lo teníamos erróneo, Hilde. usted perdone, nos referíamos quizás no al año de fundación de la sociedad, sino también al año en el que usted estuvo como secretaria. Sí, es que la fundadora fui en realidad yo, porque Fernando me dijo... Fernando Sesma, recibo claro. muchas cartas pidiendo que por qué no hacemos una sociedad. Y digo, bueno, por mí, bueno... Y entonces empecé yo a hacer todo el papeleo, porque Fernando no hizo nada en ese sentido. El papeleo lo hice yo, y ir a la policía y para todos los permisos y todo, porque fue fundada la sociedad en toda legalidad. Perfecto. Doña Hilde, una pregunta que yo me hago como aficionado total acerca del fenómeno OVNI y todo el rigor sociológico que trasciende, ¿no? A raíz del mismo. Se crea esta sociedad, Burú, y yo creo que su principal protagonista es este hombre, ¿no? Fernando Sesma. ¿Qué nos puedes contar? ¿Nos puedes acercar un poco la figura de Fernando Sesma a los oyentes más jóvenes que no le conozcan? Bueno, Fernando Sesma era un hombre muy polifacético. Escribía en revistas y en cosas, y cuando empezó la cosa de los llamados entonces platillos volantes, pues empezó él a sacar conclusiones. Y me dijo a mí, oye, ¿qué te parece? Dice, me escriben que ¿por qué no hacemos una sociedad? Digo, bueno, pues por mí, bueno. Entonces fui yo la que hice todo el papeleo para que la sociedad fuera fundada, pero legalmente. Doña Hilde, ¿le parece bien si acercamos a los oyentes la figura de Fernando Sesma de viva voz? Pues sí, pero ¿en qué sentido? Porque... Vamos a escucharle. Se sabe positivamente, y yo lo sé y lo puedo asegurar, que hay seres extraterrestres de distinto tipo. Al decir de distinto tipo no me refiero al tipo físico, me refiero al tipo de civilización, de mentalidad, que es mucho más importante. Esto lo han reconocido en uno de los últimos mensajes, y ya lo sabía, los propios de uno, que hay otras civilizaciones más sutiles, más extrañas, psicológicas, de otro tipo, que están aquí. Bueno, pues ahí estaba el entrañable Fernando Sesma. Sí. Una figura increíble, ¿no, doña Hilde? Sí, claro, era muy polifacético también en las cosas. Doña Hilde, hay una cosa que yo le quiero preguntar, porque es un asunto que trajo bastante polémica en su día y que arrojó ríos de tinta, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Sí. Porque a mí se me ocurre ahora mismo un nombre, el nombre de una persona que cuanto menos se le fue regalada una piedra del espacio. Hablamos de Alberto San Martín. Sí, yo tengo la copia en Escayola, porque yo antes de marcharse al Brasil, fui con él a mi dentista y hicimos una copia en Escayola, y esa copia la tengo yo. Una auténtica joya incunable lo que usted tiene, doña Hilde. Sí, claro, porque como se la llevaba a América la piedra, pues hice yo la copia antes para mí. ¿Nos podría recordar esa historia desde su punto de vista, doña Hilde? Porque yo podría comentar a los oyentes, para contextualizarle, y es que en los años 50 este señor camina una noche por Madrid, ella ciudad universitaria, si no mal recuerdo, y de madrugada él se encuentra con una extraña luz, ve un extraño ser que le entrega una piedra. No, pero todo ese cuento lo han contado, venía en la prensa mal, porque él dijo, porque cuando él vino a contarnos la cosa, dijo Fernando, dice, pero tienes que buscarte una historia creíble, porque
tú, así como a ti te ocurrió, no lo puedes contar. Claro, pero lo que yo quería, doña Gide, comentar a los oyentes es la historia oficial, ¿no? Entre comillas, que es lo que se cuenta. La oficial es lo que venía en el periódico, pero eso no era. La cosa fue que él venía de una diversión con su novia y se despidió en la Moncloa. Y entonces perdió el conocimiento, él no sabe cómo, se despertó en el puente de la carretera ahí abajo. Y no sabía cómo. Y se encontró con la piedra en la mano y no sabía cómo. Y sin embargo, la mujer de Fernando Sesma, en esa misma noche soñó lo de la piedra como fue entregada y le despertó de noche a Fernando y dice, fíjate que lo que he soñado que estábamos en la ciudad universitaria y que bajaba un disco luminoso y se bajó un hombre luminoso y del disco cogió un trozo, te lo puso en la mano y dijo, con esto tenéis la primera piedra de la primera puerta. Y entonces se despertó y entonces fue y se lo contó a Fernando. Él dice, fíjate el sueño que he tenido. Ella que no comunicaba, vamos, no venía a la sociedad, no le interesaba mucho, pero es la mujer la que soñó esto. Pero y cuando este hombre va a la sociedad, porque quiero recordar que él llega a mostrar esa piedra tanto a Fernando Sesma así como a los acólitos que solían acercarse, ¿no?, a esas tertulias de la Ballena Alegre, la historia que él narraba a la gente era la historia oficial, lo que contó el periódico. La primera que contó no. Pero entonces le dijo Fernando, dice, bueno, eso que nos cuentas no es así, dinos la verdad nosotros. Entonces, a los otros dos en particular, imagino, ¿no? No, en la sociedad ya teníamos el grupo formado de la sociedad. De acuerdo. Y entonces nos contó exactamente lo que le había ocurrido, eso de que había estado en la Moncloa, y él se despertó ahí abajo ya con la piedra en la mano, él no supo cómo se fue. Pero como la mujer de Sesma, que no creía en esas cosas, soñó que le habían dado la piedra y soñó que había sido un disco volador y que le había dado esto, le había puesto eso, le había dicho, con esto tenéis la primera piedra de la primera puerta. Claro. Pues Fernando se quedó frío porque dice, ella que no cree, lo ha soñado. Claro. Y se han valido de una persona neutral para que lo supiéramos los demás. El caso, doña Gide, es que en esa sociedad se reunían ustedes para hablar de un tema como el fenómeno OVNI, ¿no? Que aunque en esta época era nuevo, claro. Efectivamente, ¿no? Que en esta época, pues para muchos, desgraciadamente suena más a coña que otra cosa, pero que en la época en la que nos situamos, recordamos que en la España de los años 50 y posteriormente, pues en los años 60, el fenómeno OVNI pues era portada de varios diarios nacionales, ¿no? Prácticamente semana sí, semana no. Entonces, yo quiero que usted me describa como si estuviera en ese momento, doña Gide, cuando llegaba un comunicado de otros mundos o cuando había una noticia sobre un objeto extraño, ¿cómo se tomaba en la sociedad? ¿Cogía al señor Fernando Sesma, se subía a una tarima y lo comentaba a todos o había una tertulia? Bueno, estábamos sentados todos ahí alrededor suyo, sí, porque nos reuníamos ahí con eso y hablábamos de lo que había. ¿Y eran tertulias exaltadas? O sea, había cierta había cierta calma, es decir, cuando se producía un fenómeno de este tipo, ¿había una gran división de opiniones? ¿Había opiniones encontradas? Había mucho interés, desde luego. Claro, no era para menos, ¿no? Y cuando este programa en parte, claro, lo dedicamos al fenómeno humo, y claro, la Ballena Alegre, lógicamente, fue, yo creo que la piedra de toque, ¿no? Para empezar a explicar cómo se gestó este fenómeno por medio de las famosas... Por cierto, yo tengo una copia de la piedra que la noche antes mejor dicho, el día de del viaje de San Martín al Brasil,
fuimos a mi dentista a hacer copias de escayola de la piedra, y yo esa la tengo todavía, sí. la copia exacta en escayola. Sí, pues una envidia sana que nos crea María y a mí, ¿eh? ¿Quién tuviera esa piedra, María? La verdad es que sí. Sí, que tengo además detrás de la cosa esa de escayola que tengo, sí. Apunté la hora y todos los datos de la entrega. Sí, Gide, hablábamos antes de lo que corresponde al fenómeno humo. Sí, pero bueno, humo, eso tengo que decirlo enseguida. Sí, dígame. También Benítez vino a mi casa a hablar de humo y digo, mire, el humo para las chimeneas, porque lo de humo fue un fraude. Sí, bueno, es la versión oficial, que efectivamente fue un fraude en gran parte. Sí, claro, el periódico de quien lo dijera. Sí, orquestado por José Luis Jordán Peña. Pero lo que yo quiero comentarle, Gide, lo que me gustaría preguntarle y transmitirle también de su viva voz en parte a los oyentes, era cuando llegaba uno de esos comunicados, que en un principio, pues lógicamente, la velocidad pues era discutida, lógicamente, pero que en gran parte pues eran comentarios amables hacia esas misivas. Sí, claro. Llegaba una de esas cartas y ¿qué pasaba? Fernando cogía la carta, la leía ante todos, había un comentario, ¿cómo era aquello, Gide? Sí, incluso él recibió llamada telefónica, que venía el camarero, oiga, que hay al teléfono, y él hablaba y dice, me han llamado. Pero claro, de eso ni hay grabaciones ni somos tampoco, vamos, no estábamos presentes en las charlas que hubo. Bastante curioso. Doña Gide comenta que habló con JJ Benítez, el cual pues recordamos que ha sacado un libro en el cual pues se vierte una serie de conceptos nuevos y de novedosas investigaciones acerca Bueno, es que Benítez cuando vino a mi casa quiso que le contara lo que él quería oír, y como lo que yo tenía que decir era completamente distinto, pues se marchó y no hicimos nada más. ¿Y esto cuándo fue, doña Gide? No, sería en el 54 o sería en el 56. Pero cuando se acercó, no, me refiero a cuando se acercó JJ Benítez a hablar con usted. Pues eso, que fue hace 50 años y yo ya no sé. Pero entonces usted dice que hace 50 años JJ Benítez fue a hablar con usted sobre este fenómeno, ¿no? Sí, pero como yo no le dije lo que él quería oír, pues se marchó sin más. Ya doña Gide, su versión de los hechos es bastante curiosa. Lo que pasa es que Juanjo Benítez empieza a interesarse por el fenómeno ovni a principios de los 70. Pero bueno, independientemente de esta serie de historias, de cuestiones y de polémicas un poco pues cogidas por los pelos en el sentido de las nuevas informaciones acerca del humo, lo que a mí me gustaría también, doña Gide, es que nos contara por qué cesó aquello, ¿no? ¿Por qué cesó aquellas tertulias míticas, ¿no? y entrañables de la mañana de hoy? En realidad cesaron porque murió Fernando, porque hasta que mientras Fernando vivió, bueno, no, los últimos años creo que lo habían prohibido. Y entonces de la sociedad, pero nosotros nos reuníamos en particular, seguíamos unos cuantos reuniéndonos todavía ahí en la calle Alcalá. Pero vamos, eso no tiene que ver. Sí, doña Gide, hablaba de que se prohibió. ¿Cómo fue esto? Pues eso no lo sé yo tampoco. Eso tampoco lo sé, de que cómo fue. Es que también piense que hace muchos años. Claro. No, sí. De los detalles así no me acuerdo. Pero no se le dio ninguna explicación, ¿no? En el gobierno de aquella época, o se dijo, mira, se cierra porque no es rentable la cafetería, o se cierra porque no gusta desde arriba que se hagan este tipo de reuniones. Más bien lo segundo, porque el café no nos prohibió nada. Y es más, nosotros nos seguíamos reuniendo, pero ya sin ser sociedad, porque nos habían prohibido la sociedad. ¿Comprende? Sí, claro, entiendo perfectamente. Son cuestiones curiosas. Sí. Y además está muy bien conocer esto de primera mano, ¿no? Por su parte, porque claro, recordamos que esto pasó hace 50 años y que hoy en día es prácticamente impensable todo esto, ¿no? Claro, porque entonces la prensa ya sabía que muchas cosas no se podían decir y yo qué sé.
Bueno, pues doña Gilde, si nos seguimos centrando en lo que pasaba en aquellas tertulias, ¿recuerda alguna pues anécdota curiosa, ¿no? O simpática que a usted llamara principalmente la atención? En realidad no me acuerdo de mucho. Nos reuníamos ahí fielmente y aun cuando nos habían prohibido la sociedad, pero nos reuníamos en plan particular de amigos, unos cuantos. Seguíamos reuniéndonos, pero... Claro. No, es realmente llamativo, ¿no? Que ahora mismo, no, pues por desgracia, este tipo de tertulias no se propicien. ¿Haría algún llamamiento a la gente más joven o a los interesados en este tipo de fenómenos para que hagan algo parecido que se hizo antaño? Sí, porque es que pasa una cosa, yo soy todavía socia de la sociedad alemana, porque yo luego me fui a Alemania y estuve en la sociedad alemana y sigo recibiendo también el periódico alemán de los ovnis. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y bueno, claro. Que sale cada 2 meses. Curioso. O sea, usted sigue y actualidad del fenómeno ovni, ¿no? Como interesada en estos temas. Claro. Pues muy interesante. Doña Gilde, si tuviera que quedarse con algo de aquellas tertulias, lo que más añora de aquellos años, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, pues que había una amistad éramos muy amigos. Ahora esto se ha disipado un poco ya. Cada uno ha ido por su sitio y bueno, y de los primeros de todas formas, yo ya no conozco a ninguno que viva todavía porque... Claro. El último con el que me trataba también murió hace unos cuantos años ya. Así que soy la única vieja superviviente. Y nosotros que lo agradecemos, porque gracias a ello pues nos puede contar ahora mismo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que actualmente pudiéramos también contar, ¿no? Con un testimonio de primera mano, pues a través de la radio, ¿no? No sé si usted pues se le ha llamado a otros medios de comunicación para que cuente esto, porque esto es muy interesante, doña Gilde. No, pero es que yo todavía soy socia de la sociedad alemana y ahí cada 2 meses sale un periódico de esto y... Sigue en pie esto. Aquí en España luego se prohibió, ya saben, tiempos de Franco, eso a lo último lo prohibieron y luego se murió Fernando y ya se quedó la cosa así en el aire. Y yo no tengo maña para mantener una sociedad no tengo tanta labia para estarle contando cosas antiguas. No estoy yo tan de acuerdo con eso, ¿eh? No, sí, es cierto. Además lo explica usted bastante bien, doña Gilde. Cuando usted pues hablaba con Fernando Sesma, ¿él llegó a confesarle algo que a lo mejor no llegó a decir al resto de la sociedad? ¿Algún caso que le recordase? ¿Algún avistamiento que lo hubiera tenido en propias carnes? ¿O alguna carta que lo hubiera...? Él sí dijo que tuvo una entrevista, vamos, que él se encontró con alguno. Yo también me he encontrado con alguno, pero hasta mucho más tarde no supe que había sido un extraterrestre. Que me lo encontré y me acompañó y estuvimos charlando y de repente luego dice, me tengo que ir. Desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero esto se lo contaba Fernando a usted. No, eso me ocurrió a mí. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a situarnos. O sea, usted nos está comentando, ¿cuándo fue esto, doña Gilde? Que también también hace ya 30 años de esto. Hace 30 años. ¿Y cómo fue aquello? ¿Nos lo puede describir? ¿Qué estaba haciendo usted cuando...? Pues que conocí a uno en un viaje y luego a mí lo que me extrañó es que me acompañó a esta casa porque era completamente desconocido. Y sabía, y luego a lo último yo me di cuenta que me leía los pensamientos y entonces supe que era un extraterrestre. Porque ellos se leen los pensamientos. Pero, y bueno, este relato... me quedé de piedra. Claro, igual que nosotros, sí, más de piedra que era de San Martín, ¿no? Como quien... Sí, desde luego. ¿Y cómo era ese ser, doña Gilde? ¿Nos lo podría describir? No, era pues un hombre normal, como... Un hombre joven, pero normal. Ya digo, habíamos viajado juntos. Sí.
venía yo desde, no sé si de la frontera alemana para Múnich, y en Múnich cuando digo, bueno, digo, yo tengo que coger el tranvía tal, dice, sí, yo también. Y bueno, me acompañó hasta casa y en el portal ya dijo, bueno, ahora me tengo que ir. Y desapareció, pero como si la hubiera tragado la tierra. Yo no veía para dónde iba ni nada. Pero desapareció, pero así de... O sea, se fugó. O sea... no lo sé, porque cuando me di la vuelta ya no le vi. Ajá, ¿y cómo? Si no lo puedes escribir físicamente, porque ya ha dicho que es como un humano. Yo le veía a un hombre completamente normal. Pero tenía un rasgo físico, por ejemplo. Recordamos que la misiva como cualquier... Ya, pero eran altos y nórdicos, como decían las antiguas misivas sumitas. Bueno, en alemán era un tipo que que no chocaba allí, vamos, era como cualquier hombre corriente, cualquier hombre joven corriente. Bueno, pues es realmente curioso. O sea, usted comenta que estuvo hablando telepáticamente con un extraterrestre, doña Hilde, en aquella época, en la época de la ballena alegre. No, en la época de la ballena no. Eso fue ya en Alemania. Ah, en Alemania, de acuerdo, años después, ¿no? Sí. Y usted afirma que ese extraterrestre desapareció prácticamente fugazmente. Bueno, yo me tengo que ir. Y me doy la vuelta y ya no le veo. Don Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, buenas noches. Hola, buenas noches, David, es ¿cómo amigo estáis? mío también. Ya. Saludos a Hilde Menzel también. Hola, sí. Pues mira, yo quería haber ido a verte. Hace tantos años. Que tengo algo para ti, quería ir a verte, pero no sé cuándo. Bueno, pues ya hablamos, Hilde. Sí. Enrique, ¿has escuchado el relato de doña Hilde? No, porque me acaban de conectar. Sí, bueno, he oído lo del extraterrestre, pero bueno, me lo tendría que contar con un poquito más de calma, porque hombre, yo creo en los extraterrestres, pero yo la verdad es que siempre me planteo otras hipótesis, es decir, no sé, esas cosas, yo creo totalmente en que hay una presencia extraterrestre en la Tierra desde la antigüedad, pero pienso que antes hay que descartar todas las explicaciones posibles. Es decir, en ese sentido, comparado con Hilde, a quien tengo mucho cariño, podríamos decir que si Hilde es una creyente, yo soy bastante escéptico. Siendo que no tengo duda, tras haber entrevistado a más de 150 pilotos españoles y de otros países y a testigos del máximo nivel en casos complejísimos, no tengo duda por el estudio de un par de casos infinitamente complejos y muy bien documentados de que hay una presencia ultraterrestre en la Tierra que se escapa a nuestra comprensión. No me cabe ninguna duda, pero bueno, de ahí a lo otro, a extraterrestres entre nosotros, pues bueno, hay un paso. Y yo Hilde, de lo único que quedé convencido en toda la época de la ballena alegre con nuestro querido amigo Fernando Sesma, bueno, primeramente es que Fernando Sesma era un hombre simpaticísimo, un genio, pero bueno, pues tenía mucha inventiva y él en parte me reconoció a mí, pero sobre todo reconoció a una de las personas que pasó los últimos días de su vida con él, que eran inventos suyos, todo aquello. Uno, y dos, pues hablando del tema humo, que es creo de lo que estáis hablando esta noche, David, Fernando Sesma me dijo, pues no sé si un mes antes de morir, mira, toda esta historia de humo es un invento de Jordán Peña. Ya en aquel entonces. Sí, claro, a mí también me lo dijo. También te lo dijo, ¿verdad, Hilde? Es que cuando ocurrió yo no estaba en España, ¿sabes? Claro. Y no, a mí no me engaña. ¿Tú qué piensas, Hilde? ¿Piensas que realmente aquello era un invento? Lo de humo, lo de humo, sí, la historieta humo, esta de humo. el humo para las chimeneas. Eso es. Yo la verdad me reía bastante. Yo, Hilde, siendo que me encantaba todo aquello y tal, pero bueno, a mí la parte de humo era, o sea, es que me parecía menos creíble que todo el resto, o sea, fue algo que desde un principio yo siempre di por algo que el extraterrestre, vamos, tenía menos que yo. Pero siempre, de forma permanente. Me envolvieron de una y otra manera, me intentaron envolver en el tema, pero bueno, yo no entiendo cómo ha habido gente muy inteligente, en contra de lo que se ha dicho. Yo jamás he creído en humo, jamás.
Me ha ocurrido todo. Me han mandado una carta diciendo que era del jefe de los sumitas, cosa que no creí nunca. El famoso DEI 98, ¿no? Claro, cosa que no creí nunca. Lo único que yo decía, ¿esto quién me lo han mandado para intoxicarme? Pensé en Ignacio Arnaude de inmediato, era el que más contactos tenía. Él me aseguró que no. Luego me vi envuelto en una historia que no tenía que ver con aquello, una detención policial, sino, no tenía que ver con aquella carta, tenía que ver con mis actividades, más que políticas en aquel entonces, aunque yo, pues era una persona anarquista, digamos, directamente, podríamos decirlo así. Claro. Y por lo tanto también en aquel entonces, es decir, que había razones suficientes para detenerme, aunque yo era ultra pacifista al mismo tiempo, pero estaba metido en actividades esotéricas, es decir, me detuvieron en el contexto de esas actividades y se sabe que en aquella época perseguían a cualquiera y vigilaban a cualquiera que tuviera que ver con cualquier cosa esotérica porque le sonaba masonería. Esa fue mi relación con Humo, pero bueno, nunca, por supuesto, aquella foto te digo porque este es un tema que me comentaste tú, David, que querías que yo comentara. Efectivamente. Aquella foto no me desapareció en la comisaría, nada más preguntaron de aquello, de un montón de cosas raras que yo llevaba allí y yo di la explicación que pude. Enrique, sí, si te parece bien, vamos a comentar un poco el tema desde el principio, porque claro, los oyentes, a lo mejor la mayoría no saben exactamente a qué viene toda esta historia. Doña Hilde Menzen, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Sombra del Espejo. Bueno, y ya le contaré yo a Vicente más cosas. Claro, Hilde, me encantará, siempre es un placer. Hablar con una persona maravillosa, buena persona de corazón. Cuyo testimonio es más que valioso. Oye, tú sabes que yo he tenido contacto con Mercado, Enrique Mercado y Enrique que es un contactado Castillo, colombiano importantísimo. Que eran contactos. Sí. De eso hay mucho que hablar. Sería interesantísimo, pero es que daría para un programa más prácticamente, ¿no, María? No, ahora la verdad. Bueno, pues doña Hilde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hilde, un gran beso como siempre. Igualmente. De este admirador tuyo desde que yo era un chaval. Bueno. Hasta la próxima, Hilde, muchas gracias. María, yo creo que Enrique de Vicente carece de todo tipo de presentación, pero por si acaso hay algún que otro despistado que nos sintoniza, vamos a presentarle un poquillo, por si acaso. Efectivamente. ¿Quién es Enrique de Vicente, María? Pues Enrique está especializado en temas paracientíficos desde 1968. Dirige la revista internacional Año Cero, que fundó en 1990. Ha sido director, redactor jefe, corresponsal y colaborador de otro medio, centenar de publicaciones españolas y extranjeras, además de una veintena de programas de radio y televisión. Ha escrito varios libros, entre los que destacamos Los poderes ocultos de la mente y Claves ocultas del Código Da Vinci. Bastante conocidos los dos. Bueno, pues Enrique, retomamos un poco el asunto, porque claro, yo quería empezar a hablar un poco del asunto Humo y de tu conclusión, pero bueno, ya que has tocado el tema... Lo he sacado porque claro, con Hilde vivimos todo aquello, y Hilde, que es infinitamente más creyente que yo, tampoco se quería lo de Humo nunca, ¿no? Porque aquello era una cosa como... Era más increíble desde el principio la historia de Humo que todas las historias de los contactados que tenían un tufo místico, pero al menos eso podía sonar algo como diferente a lo terrestre, pero lo de Humo era como una sociedad que iba, digamos, un poquito más rara y 40 años por delante de la terrestre, y aquello olía a chamusquina, o sea, olía a humo. Efectivamente. Bueno, Enrique, retomamos un poco porque citábamos el libro que ha salido hace poco a la venta de Juanjo Benítez, en el cual ahí se cuenta una historia en la que, según redacta el compañero Benítez, a ti se te detiene por parte de la Brigada Político-Social después de que hayas recibido, como bien comentabas antes, una de estas misivas firmadas por el famoso DEI 98, uno de los, por no decir el gran jefe humita. Sí, pero vamos, aquí era una casualidad, era una coincidencia, muy simple. Sí, bueno, pero como otra mucha gente, ¿no? Sí, pero digamos que no se me detuvo por aquello, se me detuvo porque yo estaba en una cervecería. Es lo que queríamos aclarar. Bueno, yo he leído eso y Benítez se pregunta si yo no me habría inventado esa detención. Hombre, es muy simple. Si él investigase, habría ido al expediente, que es posible encontrar mi expediente en la Brigada Político-Social, y verá que hay un abultado expediente mío. Es decir, muy divertido, por supuesto, porque yo era sospechoso de estar en las cosas más extrañas. Obviamente estas cosas en las que estamos son cosas extrañas. O sea, ahí hay un expediente mío. No sé si lo habrá de Juanjo, creo que no, mío sí lo hay. Claro. Y en ese expediente consta esa detención. ¿Cómo no va a constar?
Es decir, eso es algo que es absurdo planteárselo, cuestionárselo sin haber hecho esa investigación. Claro, por supuesto. El caso es que, bueno, es un simple comentario, ¿no?, que se hace en el libro, el cual no está directamente conectado con la gran mayoría de casos que relatan ese mismo capítulo, pero bueno, es un episodio, yo creo que simpático, Enrique, y sin mayor trascendencia. Meramente anecdótico, claro. Es decir, no tiene ninguna vinculación para mí con humo. Hombre, no la tiene, porque no, nadie sabía que yo estaba en aquella cafetería, y yo llevaba esa foto, pues bueno, yo más bien la atribuyo a esas sincronicidades que se dan en la vida, y llevaba esa foto con otro montón de cosas. Cuando yo salí de la DGS tras un buen susto salí como pude, pues entre otras cosas porque había un comisario allí que casualmente era de la vecindad de donde yo vivía con mis padres, porque yo era un muchacho en aquel entonces, y bueno, pues como obviamente no pudieron demostrar nada y vieron que todo lo que llevaba era muy rarito en la cartera, pero nada político, es decir, todo estaba relacionado con los ovnis, el esoterismo y con cosas así que a ellos les sonaba muy raro, y por mucho que trataron de hacerme confesar que una barra de incienso que yo llevaba allí, pues para meditar, que aquello era droga, obviamente, bueno, aquello era muy risible. Imagino que es la excusa que usaría, ¿no?, para justificar la detención, ¿no? No pasó nada. Aquella buena persona que me sacó de allí me dijo, mira, esto como si no hubiera pasado nada, no cuentes nada, no digas nada, porque obviamente era una metedura de pata. Pero yo estaba muy nervioso, obviamente, pero la foto de 98 estaba en la cartera. Luego, pues bueno, se debió perder como una de tantas cosas que se pierden. Bueno, la foto, vamos, de este personaje, que era un personaje que obviamente era puramente terrestre. Claro. Insisto, no solo es que nunca haya creído yo en el tema de humo, sino que como hemos hablado, yo creo que yo fui uno de los impulsores, por no decir el principal impulsor, de que Juan José Montejo y Javier Sierra llevaran a cabo la investigación más seria y más importante sobre el tema de humo, y presionaran a Jordán Peña a confesar, no a confesar, tardamos mucho en eso, pero llevaron a no dejar lugar a dudas de que Jordán Peña había sido el mecanógrafo de los informes. No digo el que hiciera todo, el mecanógrafo. Hay cosas que no están en el libro de Juanjo Benítez, por supuesto, ni una sola mención a la investigación de Montejo y de Sierra y Javier Sierra, que es fundamental, máxime cuando quien ha estado implicado es alguien del prestigio internacional de Javier Sierra. Creo que es la figura en este momento dedicada a estos temas española de máximo prestigio internacional, pero máximo cuando Javier Sierra, a indicación mía, no en una trampa que le tendimos a Jordán, pero en toda una serie de actividades muy extrañas y desde luego muy poco legales que él llevaba a cabo, yo le sugerí, bien, o esas actividades las puedes, para no estar yo en el ajo, puesto que yo estaba implicado por un montón de cosas que habían ocurrido, que si quieres ahora te cuento porque son muy divertidas, y le dije, una de dos, eso lo puedes grabar o hasta filmar en un vídeo, o te metes debajo de la cama y eres testigo de lo que pasa. Bueno, hizo las tres cosas. El genial Javier Sierra se metió en un armario durante toda una historia que no voy a contar aquí porque es una historia no poco seria para contar por la radio, y teníamos la prueba, un argumento que apuntaba a Jordán Peña, pero había otros argumentos que no se han hecho públicos nunca y que yo y los investigadores de estos temas estábamos dispuestos a contar, y hubo un grupo catalán que, entre otras investigaciones sobre humo, investigaron la historia del mecanógrafo. Se decía que había habido un mecanógrafo contratado por los humitas para mecanografiar las cartas. Se buscó en los periódicos de aquella época y se encontraron una serie de anuncios muy curiosos y muy extraños en el diario ABC de la misma época, muy diversos, que tendían directamente hacia una misma dirección y hacia una misma persona.
todas las pistas es que esa persona era Jordán Peña, que vivía en una pensión. Juanjo lo comenta en el libro, Enrique. Sí, lo de la investigación de... Es que no lo he leído, lo he mirado por encima, pero lo de la investigación de este grupo... Lo de los mecanógrafos, efectivamente sí, lo de los mecanógrafos y los anuncios por el... del grupo catalán. Bueno, no recuerdo exactamente... No, yo no he visto la investigación de este grupo catalán. Entonces este grupo catalán localizó la dirección, me pidieron mi ayuda, nos fuimos a la dirección, hablamos con los actuales dueños de la casa que estaba en esa zona, nos fuimos luego al lugar donde la dueña de esa casa, porque yo gracias a que en ese momento tenía buenas relaciones, estaba en aquella época yo trabajando en Telefónica, en el departamento de publicidad, pude conseguir las guías telefónicas de la época, localizamos quién era la dueña de la pensión. Bueno, es una historia fascinante. La cuestión es que finalmente todo apuntaba por ahí. Vicente Ortuño, que es el segundo testigo del aterrizaje de Aluche junto con Jordán, fíjate lo que son las casualidades de la vida, el abogado Juan José Montejo, que es con quien hizo la investigación sobre el terreno con Javier Sierra, da la casualidad de que su padre vivía en la misma pensión en aquel entonces que Jordán Peña antes de casarse. Vaya. Y que Vicente Ortuño. Es decir, había solo dos testigos localizables del caso de Aluche, Vicente Ortuño y Jordán Peña. Y los dos vivían en la misma pensión. se los pillaron con las manos en la masa, como quien dice. Bueno, sí, claro. Tuvimos un encuentro en una cafetería con Vicente Ortuño y dijo, bueno, soy muy listo, me habéis pillado. Jordán Peña me dijo que yo tenía que decir que había visto aquel ovni. Pues es un dato que cuanto menos esclarece bastante todo este tinglado, ¿no? Hay cientos de datos como ese que si Javier Sierra quisiera, no es un tema ni el que le divierte a Javier, ni tampoco ni Javier ni yo tenemos ninguna conclusión con el tema de humo, más que, primero, creo que estoy hablando un poco por boca de Javier, creo que no hago mal. Primero, porque es lo que me ha dicho siempre, no creemos bajo ningún concepto que en humo sea algo extraterrestre, primer punto. Y segundo punto, sin embargo, no creemos que sea un invento exclusivo de Jordán Peña, sino hubo ahí más factores y eso seguirá siendo un enigma que podríamos haber seguido investigando, pero no nos encontrábamos suficientemente motivados para seguir investigando. Es muy curioso y además es que Javier Sierra no solamente investiga la reacción de Jordán Peña pues mirando legajos o como muy bien has comentado, Enrique, accediendo a las guías telefónicas y localizando, ¿no? Esa parte la llevé a cabo yo. Claro, es que Javier incluso... Y este grupo de Barcelona, no recuerdo ahora el nombre, este grupo de Barcelona habían hecho la investigación seria, digamos, mi participación en todo esto era puramente anecdótica. Claro, pero lo que comento, Enrique, es que es curioso porque tu participación es anecdótica, pero Javier Sierra pasa a la acción y, como bien has comentado, incluso se llega a meter en un armario para grabar todo aquello, ¿no? Ese vídeo lo tiene en este momento el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, de la que Jordán Peña era entonces uno de los vicepresidentes. Cuando él se entera de eso, dimite automáticamente, porque, bueno... Pero en ese vídeo, Enrique, sin entrar en detalles, ¿no? En ese vídeo, ¿qué es lo que dice Jordán? No voy a entrar en detalles. En ese vídeo nada más apuntaba en determinada dirección, y bueno, era una forma, digamos, de presionar a Jordán como para decirle, bueno, lo que le planteamos es, mira, tú puedes quedar muy bien diciendo que te has inventado los informes. Estoy hablando por primera vez con toda sinceridad. Javier y yo le dijimos, puedes quedar como un genio. O sea, no vamos a atacarte, vamos a proteger todas tus historias, tu personalidad, etcétera, pero lo que a nosotros nos preocupa saber es quién está detrás. Es decir, que nos cuentes la verdad de quién te contrató como mecanógrafo y quién hay detrás de todo esto. Se negó en banda, se puso muy furioso, etcétera, etcétera. Y mucho tiempo después, cuando ya no, o sea, tiempo después esto, cuando era la única salida que le quedaba, fue cuando se inventó lo de que él había creado todo. Perfecto. Yo no descarto esa hipótesis, pero ni Javier Sierra, ni yo, ni otro montón de investigadores extranjeros del tema humo,
creemos en eso. También te puedo decir... Sí, Enrique, perdona, es que nos quedamos prácticamente sin tiempo y la verdad es que muy valioso el testimonio que nos has aportado sobre humo. Yo creo que queda claro que hay más de fraude que de auténtico en todo esto. Tengo un minuto, ¿me permito añadir una última cosa? Sí, ¿o no? Venga, rápidamente, Enrique. No, simplemente, esta investigación se llevó a cabo a raíz de que los humitas, por una carta que obviamente escrita por Jordán Peña, convocaron a parte de la gente muy seria del grupo de humo en un hotel y me declararon, como yo ya le había llamado a Jordán diciéndole que que había pruebas de que se había inventado todo, me declararon enemigo público número 1 de la Tierra. Vaya. Entonces yo me moría de la risa. Bueno, les decía, no sé si llorar o reír, gente tan inteligente como vosotros, pensando que una mosquita muerta como yo es el enemigo público número 1, y a la CIA hablan en estos informes de los hermanos de una agencia de inteligencia. Era para reír o para llorar. Interesantísima la anécdota. Enrique, rápidamente, si nos tuvieras que destacar un libro, sobre todo lo que tenga que ver con el fenómeno humo, ¿cuál sería? No, creo que no hay ninguno completo, objetivo, imparcial. No recomendaría ninguno en concreto. ¿Ninguno? No, en este momento tampoco es un tema del que yo llamo alejado. Estupendo. Estoy bastante alejado. Cada uno de ellos son visiones parciales del tema. No, es porque tenemos una sección bibliográfica. Pero vamos, yo, por ejemplo... son muy difíciles de encontrar, salvo el libro de Juanjo Benítez que acaba de publicar, el resto son muy difíciles de encontrar. Quizás nos quedaríamos, Enrique, con el de Antonio Rivera y Rafael Farriols, un caso perfecto. Tampoco comparto un caso perfecto. Es un tema que investigamos el colectivo OVNI de Madrid, toda la historia de San José de Valderas. Estupendo, Enrique. Con efectos, digamos, al final la conclusión fue bastante negativa. Enrique de Vicente, muchísimas gracias, de verdad nos hemos quedado sin tiempo, si por mí fuera nos tiramos aquí 2 horas más. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros, Enrique. Al contrario, David, ha sido un placer rememorar esos tiempos en los que uno era un chaval más joven, bastante más joven que tú. Enrique, gracias. Un abrazo.